Capítulo 531, Ruth, ya no estoy. Es la reina. Elise se limpió la sangre de sus dedos con la toalla, levantando la cabeza. Sus ojos inocentes brillaban de alegría mientras miraba los cielos, no, más precisamente, en el eco que resonó en miles de mundos, trascendiendo el pasado, el futuro y el presente, reverberando en el tiempo mismo. Dejando escapar un grito sobresaltado, Susana, una valquirie de cabello naranja bajo el mando de Elise, luciendo un mechón de cabello tonto, una horquilla de oso y un uniforme de cuchilla inmortal, le pisó el cuello y miró nerviosamente mientras sostenía una tetera en el codo y una cuenca en ambas manos. Sus labios juveniles se movieron ligeramente. El marchito auge en su cabeza, junto con su comportamiento asustado y despistado, le dio un aire inconfundible de ternura, moe y apelación de mascotas. Y de hecho, ese fue el caso. Susana, una valquirie de Chicxal, había servido una vez con el fósforo de escuadrón de élite de la rama de Asia Occidental. Aunque no notablemente poderoso. Había estado estacionada con la unidad inmortal Blades en Chicxal HQ antes de que la organización fuera reestructurada en una división del Imperio Sagrado Selene. A medida que las fuerzas de Valkyrie se alejaron de su papel anterior como unidades Sonkai response a una guerra más extensa, operaciones de decapitación y roles diplomáticos. Susana tuvo la fortuna de ser elegida por la propia Elise. ¿Por qué fue seleccionada? Aunque Elise nunca dijo directamente, a diferencia de Selene, que ignoró los asuntos triviales, Sebas, que había examinado el asunto, probablemente podría adivinar los pensamientos e intenciones de la niña en ese momento. ¡Guau! Ella es tan tonta, material de mascota totalmente. HMPH. ¿La reina siempre me llama la mascota? Bien, criaré un montón más. Entonces ya no seré la mascota. Bueno, puede que no sea exacto, pero lo suficientemente cerca. Sebas no se oponía a él, de hecho, parecía inclinado a apoyarlo. Un gobernante de corazón frío, un político astuto, un perseguidor implacable de la ambición. Estos fueron rasgos Sebas realmente esperaban que Elise no absorbiera demasiado. Si Selene realmente tuvo la intención de moldear a Elise en una persona así, Sebas, aunque arrepentido, no la habría detenido, no podría. Pero la realidad alineada con su esperanza, Selene, como él, parecía no estar dispuesta a cargar a Elise con las crueles y oscuras leyes del mundo. La presencia de compañeros como Wite Star, Siraosi de una sola pieza, que irradiaban la noble vitalidad, Elise fue una prueba suficiente. Puede parecer ingenuo, incluso hipócrita, dado el estado de Elise como el confidente más cercano de Selene y el asistente siempre presente. No era realista esperar que permaneciera sin manchas. Pero atribuya la esperanza egoísta de un anciano común para el niño que aprecia. En cuanto al asunto de la sucesión del imperio, Sebas esperaba que ese día nunca llegara. No tengas miedo, pequeña Susana, ese es el ataque de la reina. Además, estoy aquí, ¿qué hay para temer? Mimiciendo el tono de Selene, Elise se paró sutilmente de puntillas. Una mano revolviendo a auge de Susana, la otra golpeando su pecho. Con una chispa de realización en sus ojos, ella se ajustó y declaró. Cra. Su Alteza, ese es el aura de su majestad. Un sonido de grava triturada vino desde atrás. Una fuerte sombra se levantó ante Elise. Un comandante de la Guardia Imperial arrastró el cadáver de un dragón antiguo colosal, de miles de metros de largo. Su cabeza cortada depositó a varios metros detrás de Elise. Levantó la cabeza, el aliento pesado, luego levantó la mano derecha en alto y gritó con ferviente convicción. ¡Viva la emperatriz! ¡Viva la emperatriz! La Guardia Imperial. Monjas silenciosas y astartes hicieron lo mismo, golpeando sus cofres con las manos levantadas. ¡Viva! ¡Viva! Cada vez más soldados imperiales se unieron en el coro. En ese momento, acompañado por la onda de choque del universo primordial que resonó en innumerables mundos, los vítores del ejército imperial en el campo de batalla antártico tronaron sin cesar. En otro lugar, en otro campo de batalla ilimitado. Lo que alguna vez fue un santuario natural de ensueño se había reducido al polvo. El mar interior gritó de dolor. Desde la desgarro de la barrera del mundo, las máquinas de guerra del tamaño de una montaña surgieron, desatando las barreras de fuego como la lluvia torrencial. Boom boom rumble. Las explosiones ensordecedoras rugieron en los cielos. Los bombardeos de saturación y los ataques de reducción dimensional perforaron este mundo devastado. Láser pesados. Plasma de desintegración y cañones macro disparados sin descanso.
Los cielos se iluminaron con destellos de plasma y explosiones de cañones, formando una nube mortal de partículas cargadas. Las montañas estaban niveladas. Los océanos, los bosques y las ciudades fueron vaporizados e incinerados sin piedad. Destrucción. Desesperación. Ola tras ola de artesanía de asalto gritó desde las nubes. Volando en formación como bandadas de gansos, cargando directamente en el infierno del fuego de primera línea. Jaf, jaf, jaf. Las lanzas de energía colosal llovieron sin cesar. En medio de los restos del mundo, la reina de la tierra de las sombras se mantuvo firme, usando su lanza carmesí de muerte para estabilizarse. Ya no llevó su gracia pasada y su encanto. Jadeando por la respiración, su piel expuesta revelaba músculos crudos y desgarrados empapados en sangre. El sudor, la sangre, el polvo y la pólvora se habían congelado en horribles costras en su cuerpo. Su cabello una vez glorioso ahora parecía paja arduada, derivada, ennegrecida y chisporroteante. Cuchulain. Skatach lanzó una mirada triste hacia su preciado discípulo. Acostado a 1 kilómetro de distancia, su cuerpo se derritió principalmente. Los ojos carmesí, todavía derramando sangre, flacieron de dolor. Este mundo de alta dimensión, nacido de la corriente principal de la raíz, era un nodo crítico, y naturalmente se había convertido en uno de los principales campos de batalla donde ambas partes cometieron todo su poder. En este momento, su espacio exterior había caído por completo. El contraataque de la superficie de la Tierra, el núcleo del reino de alta dimensión, había fallado. Miles de cadáveres de dragones, hadas y bestias mágicas se elevaron en lo alto. Aquellos que se habían retirado al mar interior de las estrellas estaban ahora a solo un paso de la aniquilación total. ¿Eran débiles? De nada. Muchos dioses naturales, dragones, hadas y espíritus heroicos superaron mucho incluso a Astartes en el poder. Pero esta fue la guerra, no un duelo de gladiador 1 a 1. Cuanto más modernizada se vuelve una guerra, más se decide por la logística y la potencia de fuego. ¿Y qué logística tenían? Después de que el remolino de la raíz agotó todo lo que pudo convocar, su atención se había vuelto completamente al tirón. War con Selene. Era como si estos soldados de primera línea recibieran una caída de suministro completa al comienzo, y luego la base desapareció. Los aficionados que recibieron fueron insignificantes en el mejor de los casos. Ahora mira al enemigo, la ola tras ola de refuerzos siguió a la vanguardia. Cada ofensiva es más intensa que la anterior. Cualquier signo de debilidad fue enterrado inmediatamente bajo el devastador apoyo de artillería. Sus nobles fantasmas, sin importar cuán legendarios, fueron atacados rápidamente por los acorazados orbitales anteriores. Neutralizado. Contrarrestado. Borrado. Sí, algunos fantasmas nobles podrían afirmar que destrozarán las estrellas, perforar cuerpos celestes o rendir el mundo. Fueron exclasificados. Pero por encima de la órbita baja, los cañones de la clase de barcos de capital de esos acorazados vacíos, aunque de la naturaleza diferente, fueron todo ex rango en la capacidad destructiva. Nivel de matar planeta. Gracias a Onkai Energy, un alto puro, no contaminante y universalmente adaptable. Fuente de energía. La Marina Imperial nunca tuvo que comprometerse en el almacenamiento de energía o el tamaño del motor en los diseños de sus barcos. Honestamente, incluso las fragatas imperiales más básicas estaban equipadas con varios modelos de bombas de radiación, ojivas virales y proyectores de lanza ligera, más de lo que suficiente para arrastrar los paisajes enteros. La potencia de fuego fue abrumadora. Tom Skatach, una vez un tomador de innumerables vidas, ya sea humano, espíritu o divino. Ella había enfrentado y matado a innumerables enemigos. La reina de la Tierra de las Sombras, que gobernaba la Tierra de las Sombras, había sido elegida fuera del mundo mismo. Su propia existencia se había vuelto casi indistinguible de la de un dios. Su poder fue sin duda entre los mejores niveles planetarios. Y, sin embargo, no importa cuán fuerte fuera, a nivel de planeta o no, significaba poco contra el aluvión de lanza concentrada de una flota de acorazados de la Armada Imperial. Así que esta es la muerte que anhelé, para caer en el campo de batalla. El fragmento de Cuchulain que luchó en la Quinta Guerra del Santo Grail de Fuyuki había perecido durante mucho tiempo. Su verdadero yo, recién descendido del trono de los héroes, también había sido asesinado. Sin Gaia, o más bien, sin la crianza del remolino de la raíz, un espíritu heroico destruido ya no podría ser convocado. El fragmento de Skatach ya había sido aplastado por Selene. Lo que quedaba ahora era el cuerpo original mantenido en la Tierra de las Sombras,
despierta por la revelación de la raíz para servir como fuerza principal en esta zona de guerra, encargada de compra. Paso. Ella se puso de pie de nuevo. Su exquisito vestido de batalla de color púrpura oscuro exquisitamente había sido destrozada por las consecuencias de los cañones de grado de fortaleza. Solo quedaban unos pocos estiramientos de tela, aferrándose a su cuerpo maltratado, pero desgarrador, hermoso y seductor. Pero, por desgracia, sus enemigos no mostraron piedad. Para Selene. Después de que terminó el barrido de artillería estándar, la molienda de ejes de transmisión y varillas hidráulicas pesadas llenaron el aire con un ritmo mecánico. Filas de máquinas de guerra masivas iluminan sus matrices vacías de clase de la fortaleza. Con los engranajes rugidos, dejaron escapar gritos de batalla como una cordillera colapsante. Skatach, recién resucitado, permaneció en silencio. Auge. Bum bum. Corre, esconderse, vaya, esconderse. Ja ja ja. No importa dónde huyas, no importa dónde se encuentre, siempre y cuando desafíen el imperio, ¿con la vida? No, no. Todo lo que te espera es la muerte. Muerte en una cuneta apestosa, recordada en infamia. Ja ja ja. ¿Victoria? Ja ja ja. ¿Valiente resistencia? Esas no son tus palabras para hablar. Arrodíllate. O muere. Destruiremos todo lo que te importa. Aniquilaremos todo lo que amas. Aplastaremos el mundo tonto que adoras. Gritar. Grita. Desesperando. Solo tienes una opción, ver este mundo arder en una hermosa agonía y luego desaparecer en una patética ruina. Debajo de las alas de murciélagos rojos de sangre, bajo las manos de los soldados de Midnight Spectre. Un aluvión de Volter rugió. Las conchas explosivas perforadas a través de barreras sonoras, triturando a través del cuerpo espiritual heroico de Karna desde todas las direcciones. En ese brutal campo de batalla, la lanza que una vez mató a los dioses ya habían caído. Sin la protección de la armadura dorada del sol, una volea enfocada de armadura explosiva de clase Leviatán de 1.25 pulgadas. Las rondas penetrantes destrozaron fácilmente el núcleo del espíritu de Karna, destrozando su cuerpo divino. El hijo del dios del sol cayó, impotente. El cuerpo espiritual heroico de Aquiles había perdido su cosmos Aquilleus, que se derritió. Si el escudo una vez proyectó el mundo entero que había conocido, cada montaña, río, y el reino de Grecia, luego la luz de luz descendente lo había igualado con una salida capaz de incinerar la mitad de la península de los Balcanes. Cuando la luz de la lanza se desvaneció, lo que quedaba en el mar interno de las estrellas era un cráter más vasto que el mar Egeo. El rival eterno de Karna, el héroe del cielo Arjuna. También pereció, su cuerpo devastado con docenas de heridas, desmembrada bajo el chillido de las garras de los rayos. Bajo la diosa Rongominiad, la lanza sagrada Rongominiad no había atenuado a nada. El Argo, anilado. Los caballeros de la Branch Red, anilados. Los caballeros de la Mesa Redonda, anilados. La Fiana, anilada. Los 12 paladines de Carlomagno, anilados. Bum 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 rumble rumble. En ese momento, otra onda de choque rotunda barrió el campo de batalla. Desde la órbita de la Tierra cercana a la Tierra, la parte del lado oscuro del cosmos. En la bruma, se dibujaron el poder mágico casi interminable, el éter cósmico y las partículas de Onkai. Fuitando en lo que parecía un aguacero tangible y torrencial, oscureciendo los cielos. Un resplandor carmesí emitió desde arriba, desde ese horizonte lejano e insondable, que extendió su brillo a través del campo de batalla ilimitado. Donde el cielo una vez había sido negro, lleno solo con el rugido del fuego de cañón, un halo rojo sangre de repente se extendió. Los cielos y la tierra temblaron. Las estrellas aullaban en el vacío, todo conectado, formando una red sofocante e impenetrable. Como si este mundo devastado por la guerra se ahogara por completo. Sin embargo, esta fuerza opresiva no pertenecía a los enemigos del imperio. Para los guerreros del imperio, este resplandor se sintió como regresar a casa. Su moral surgió. Sus vítores sacudieron los cielos, y cargaron aún más ferozmente. Skatach sintió que su respiración se apestaba. El repentino gemido que perfora el alma la sacudió a su núcleo. No hay metáfora, explotó como un vidrio rompido en el alma de cada ser nacido de este mundo. Ella miró fijamente al temblor de la estrella. Un repentino. La tristeza inexplicable la abrumaba. Después de tantos años, sus emociones desde hace mucho tiempo aumentaron con ansiedad y temor. Las lágrimas teñidas de sangre se derramaron de sus ojos. Era como si hubiera perdido algo insustituible. Madre,
Pero antes de que ella pudiera buscar más, el cambio se desarrolló, desconectado, pero en todas partes, todas las almas lo sintieron. Una sensación de desgarro indescriptible la llevó de rodillas. ¿Ya falló? Has fallado. El universo primordial de la niña había alcanzado su fin. Una vez, debería haber tenido un futuro glorioso, como todos los universos físicos que nacieron del Big Bang, destinado a expandirse. Como la diosa primordial. Astarte también debería haber crecido con la Vía Láctea. Pero Selene había cortado por la vida a la fuerza, y destrozó el remolino de la última esperanza de la raíz. En el vacío, el silencio reinó. Solo quedaba una fuerza gravitacional colosal, formando un remolino violento. Los mundos paralelos nacidos del universo primordial colapsaron uno tras otro. El tono. El vórtice negro se parecía a un demonio insaciable e insaciable, que devoraba infinitamente la materia, aplastándola todo. Como una misteriosa prisión, encarceló a la diosa primordial dentro. Salvada. Una mano delgada y pálida de repente atravesó el atenuado cuerpo de estrellas divino, pila a través del agujero negro. Te atrapó, raíz. Capítulo 532, Elegia y himno. El universo destrozado era negro de cola, pero no había necesidad de luz estelar, ya que su presencia solo brillaba como las supernovas más radiantes del cosmos. Quizás eran el cosmos en sí. Grieta. Con la caída del universo primordial, Astarte perdió su terreno natal y fue gravemente herido. El remolino de la raíz, fusionado con ella y amplificando su poder, ahora sufrió un daño igualmente devastador. Su cara inexpresiva y refinada reveló un dolor visible, pero debilitó como estaba, solo podía ver impotente mientras la diosa del final le atravesaba el pecho y alcanzaba sus garras hacia la madre. Astarte trató de resistir, para evadir, pero todo en vano. Su grito de agonía resonó. De la herida en su pecho, formada como la mano de Selene atravesó su cuerpo divino, compuesto por galaxias interminables, su forma comenzó a colapsar. Al principio, una aguda sangría, entonces innumerables grietas como hielo destrozado, y finalmente, los grandes fragmentos se cayeron. La mano de Selene, suave y delicada, ahora brillante con una corrosiva luz roja sanguínea. La diosa primordial ya no podía resistir la erosión tallada por la autoridad del tiempo de fin. Las siniestras marcas de rojo púrpura se torcieron y se retorcieron como serpientes en su cuerpo. SZZZZ. Los sonidos de las estrellas que se secan, la desgarro de las nebulosas, como la Vía Láctea se derramó de su herida, sin fin. Cada gota dio a luz a un cuerpo celestial. Un mundo recién nacido, solo para ser destrozado instantáneamente en el vacío negro en espiral, reducido al polvo atómico. Sin embargo, cada caída mostró su sabor y alimento a Selene. Esté en paz, cálmate a ti mismo, no te resistas. Regresa al origen. Conviértete en la esencia de la creación y fusione conmigo. Reconstruiré el universo primordial. Esto, lo prometo. Sleeping Child, el campo de batalla no es lugar para tu final. Es hora de despertar. Ven a casa, regresa a tu familia. Su voz revoloteó suavemente a través del vacío destruido, las alianzas de una mariposa. Por una vez, el dominio tiránico de Selene se desvaneció, su arrogancia se fue. Su voz ahora tierna, paciente, cálida y sensual, aparentemente mágica. Calmando toda resistencia. Tú, NNNGH. La conciencia, como una vela en el viento, fliqueada, frágil. El dolor en todo el cuerpo de Astarte se desvaneció. Sin darse cuenta de cómo, a pesar de saber que las intenciones de Selene eran siniestras, que estaba planeando algo, Astarte sintió que estaba a la deriva en una corriente cálida y relajante. Sus ojos se pusieron pesados. Sus pensamientos se desaceleran. Este sentimiento, como el abrazo de una madre, como el líquido amniótico en el útero. No. De repente, la conciencia divina de Astarte se despierta del trance seductor. Ella nació del cosmos en sí, del dominio de la existencia ante los mamíferos. Una diosa cósmica primordial nacida del concepto de la Vía Láctea. ¿Cómo podría experimentar el anhelo de sensaciones fetales de mamíferos? Solo había una explicación, el recipiente que permitió su rápido descenso, la niña humana sacrificada llamada Rin Tosaka. La mente humana que supuestamente había consumido y asimilado, la había afectado. Selene la estaba rompiendo desde adentro. Selene, tal vez, ganas. Pero, no creo que obtengas nada de mí. ¿Ganarás? Nada. Sus ojos medios estallados con desafío,
los dientes se apretaron mientras forzaba palabras de su garganta. En ese instante, el divino de Astarte destrozó el encanto de Selene. Darse cuenta de la intención de Selene de devorarla. Se encendió con un brillante éter cósmico dorado, decidida a autodestruirse. Veo. Selene inclinó la cabeza y guiñó guiñadas juguetonamente. Pero en el siguiente instante, toda la gentileza y el calor desaparecieron, una voz profunda y fría resonó. ¿Es eso así? Tan ansioso por morir, parece que mi misericordia era simplemente una ilusión. Inicialmente, Selene había considerado preservar la conciencia divina de Astarte, tal vez incluso remodelándola en una IA compuesta de clase de gobernador suprema para administrar las colonias multiversas compuestas de tipo luna. Pero ahora, ella cambió de opinión. Ya no había ninguna necesidad. La aniquilación total lo haría. En cuanto al papel original de Astarte, eso podría ir a sesgo ofensivo, un hermano de sesgo mendicante, un guiño a los precursores de Al-Olore. Al alcanzar con su otra mano, Selene enderezó con fuerza la cabeza de Astarte. Antes de que ella pudiera responder, dos dedos delgados presionaron firmemente contra sus labios. Su cara impecable irradiaba un aura inhumana de dominio absoluto. En esos ojos carmesí, solo el salvajismo y la lujuria por la conquista. Bueno, entonces, Astarte, mira esto. Dime, ¿quién es ella? Rotura. Una grieta atravesó el vacío, dividiendo el dominio negro. En el borde de la energía ondulante y viscosa, se encontraban innumerables figuras siniestras y sombrías. Su presencia exudaba una aura fría y desesperada, eran la Legión Ghost. Una quietud sofocante colgaba en el aire como la muerte estancada, como sumergida en un océano de desesperanza. Rodeada por la Legión Ghost, una niña delicada se sentó acurrucada en su centro, con los ojos vacantes, vestido solo con el delgado uniforme escolar de la Academia Omurahara. Un mechón de cabello morado cepilló sus suaves labios de color cereza. Sakura. Incluso el momento más breve de distracción, solo una fracción de latidos del corazón, fue fatal en un choque de esta magnitud. Pop, un sonido suave y ruptura, como perforar un tambor desgastado. Los dos dedos de Selene condujeron a través de los ojos de Astarte. Adiós. La energía corrosiva de Onkai giraba rápidamente alrededor de los dedos de Selene. Un vórtice rojo-violeta surgió de su mano, moliendo la cabeza divina de Astarte a los fragmentos. ¿La gentileza de antes? Simplemente porque Astarte podría haber sido útil, como una conciencia separable, separada de su cuerpo de Dios, almacenado para uso futuro. Pero ya no. Selene optó por la eficiencia. Por supuesto, Selene siempre fue una conocedora, una que disfrutó de las mejores experiencias. Se destacó al aprovechar el momento, convirtiendo cada herramienta en su beneficio, preservando la esencia de su presa mientras minimizó el daño durante la muerte, asegurando el máximo sabor en la fiesta. Rin Tosaka, en el duelo de Selene y Astarte. Era menos que un insecto, pero Astarte se había debilitado, y Selene, ahora dominante, eligió explotar cada ventaja. Entonces, cuando Selene resolvió destruir por completo a Astarte, inmediatamente activó todos los mandamientos residuales persistentes dentro de ella, sujetando a ella y despertando los restos de la conciencia de Rin Tosaka. Entonces, todo lo que Selene tenía que hacer era proporcionar un desencadenante emocional. ¿Ese gatilló? A Selene no le había importado mucho, era el botín de Kiana. Cuando Kiana quemó la residencia de Matou Aas después de matar a Souken Matou, inesperadamente se había encontrado con Sakura Matou regresando de la casa de Emilia. Frente al colapso total de la niña, como si su mundo hubiera terminado, Kiana, movido por simpatía pero guiado por instinto, la dejó inconsciente. Por supuesto, pedirle a Selene que ahorre una mera hormiga estaba fuera de discusión. Incluso una Kiana de Saint Freya, revertida y de espíritu libre, no se atrevería. Entonces ella buscó a Durandal. Usando la flor blanca del abismo negro, extrajeron el corazón de Sakura, y como el viejo gusano suplicó a la misericordia, lo quemaron a cinders. Y así, Kiana y Durandal tomaron una decisión. Uno había matado a su abuelo y quemó su casa, la criada del otro había derribado a su hermano, incluso para alguien tan castigado como Durandal, no podía arrojar a una pobre. La inocente niña de secundaria de regreso a las cenizas de una casa destruida y una familia esencialmente borrada. Con la ciudad de Fuyuki destinada a convertirse en un campo de batalla para el plan de Selene, Durandal pensó que liberaría a Sakura después. Entonces la almacenó en el espacio del talismán del tigre de su noble fantasma. Y entonces, no pasó nada.
Esa noche terminó. Y las batallas se extendieron sin parar una tras otra. La guerra se desarrolló tan rápidamente que nadie podría seguir el ritmo. Cuando Durandal recibió las órdenes de Selene de agregar una capa de seguro y retroceder, incluso su criada se había retirado. No había tiempo para preocuparse por el estudiante de secundaria en el espacio del Tiger Talismán. Cuando Durandal finalmente recordó. El cuerpo principal de Selene ya había descendido, las islas se habían hundido y la tierra misma se había destrozado. Como Durandal disolvió su forma espiritual y entró en la batalla en persona, Sakura Matou fue transferida al reino de la Legión Ghost. Fue entonces cuando Selene finalmente miró el asunto. Resulta que Kiana había atado silenciosamente algunos cabos sueltos en el mundo de la luna. Y luego, dado que ya estaban involucrados, Selene no quería anular las intenciones de Kiana. Una amabilidad iniciada por Kiana, si es su responsabilidad verlo. Ahora, presentar a Sakura antes de los ojos de Astarte era simplemente Selene haciendo uso de todas las herramientas posibles a su disposición. ¿Despreciable? No, solo un uso práctico de los recursos disponibles. Has perdido. Todo del tuyo ahora es mío. No dejaré que ni siquiera se desperdicie una astilla de esta esencia primordial pura. Rotura. Cuando la grieta cerró, la violeta. El vórtice rojo en la mano de Selene surgió hacia abajo desde el cuello de Astarte. Las gasches profundas estallaron sobre su cuerpo sin cabeza, desde el cual se vertieron corrientes enteras de galaxias. Zumbido. Sin excepción, siguió una intensa succión. Toda la energía que escapó al cuerpo de Astarte se dibujó instantáneamente, a nadie se le permitió escapar. Todo fue devorado por la espiral de color rojo-violeta. Entonces, grieta. El cuerpo de Astarte se hizo añicos. Una forma una vez hecha de galaxias interminables se desintegró al instante, reducida a la persistente éter cósmico y la esencia primordial, que fluye desde las yemas de los dedos de Selene, absorbidos. Una acumulación de energía difundida alrededor de Selene, partículas de luz radiante que se arremolina como brillantes serpentinas de neón. Ella abrió los ojos, en forma radiante. Los iris carmesí dorado estaban salpicados de estrellas centelleantes. Starlight brillaba y fluyó, agrupando en su mirada. Sus ojos parecían sostener el cielo y la tierra, deslumbrantes y fascinantes. Un aliento como Stardust escapó de sus labios. La mirada de Selene se movió hacia el agujero negro destrozado. Ahora contaminado por la sangre y la corrupción después de la desaparición de Astarte. Su delicada mano todavía estaba enterrada en ella. Como se esperaba, ahora que Astarte fue devorado, nada se interpuso entre ella y el remolino de la raíz. Golpear. Su otra mano se sumergió, manipulando la conexión entre Astarte y la raíz. Selene se preparó y tiró con fuerza. Rotura. El agujero negro, nacido de la destrucción del universo primordial, se abrió. En el momento siguiente, Starlight se encendió. Luz, en todas partes, Selene miraba, luz. La última masa, el registro de todo se explotó hacia afuera. Selene fue envuelto instantáneamente por el torrente creciente desatado por el remolino de la raíz. El momento en que Selene entró, todo el remolino de la raíz hirvió. Infinitas cantidades de masa, registros, ser y existencia inundados. Las cadenas del espacio fueron destrozadas por la oleada de existencia, acumuladas en el pico del universo y liberado en un instante. La corriente de tiempo se rompió en fragmentos, su flujo lineal astillado. Enseguida, la abrumadora afluencia llegó como una ola de marea. Llevaba una comprensión similar al lenguaje y la manipulación de la magia misma, fluente en todas las lenguas de todas las épocas, incrustando las percepciones en la mente en forma discernible. Incluso Selene, inmersa en ella, sintió un momento de mareos. Estabilizándose. Ella lo sabía, este era el remolino del contraataque final de la raíz. Quizás también surgió de su asimilación innata y automática de todos los extraños. Aunque su naturaleza era fija y su nivel supremo, origen de todos los fenómenos, todavía carecía del libre albedrío de un verdadero Dios creador. Eso lo hizo limitado de ciertas maneras. Me gusta este método de infusión. Comencemos. Despliegue dimensional. Al ejercer la autoridad de Onkai, Selene dio la bienvenida a la inundación y la asimilación. Ella cerró los ojos y descendió más profundamente en el remolino de la raíz, dejando que la envuelva. Sintió que su cabello y pestañas se alejaban dentro de la raíz, sus extremidades sin peso, todo su cuerpo suspendido en su flujo. Era como si hubiera regresado al mar de Onkai, callado, reconfortante, tranquilo,
donde las cargas del mundo ya no existían. Selene adoraba este sentimiento. La sensación de plenitud. La sensación de fortalecerse. Vas. Innumerables corrientes fluidas curvadas desde todas las direcciones. En ese momento, Selene se convirtió en un agujero negro humanoide. Centrado en su ubicación, una extraña onda y un zumbido débil comenzaron a revolver. Se expandió rápidamente, fluyendo a lo largo de innumerables afluentes del remolino de la raíz, estirándose en la vasta red de tiempo y espacio. Era la elegía del mundo, pero el himno de Selene. Capítulo 533. Descendo. Gurgle. Un fluido tan puro que parecía divino resonado a lo largo del vacío interminable. La marea creciente de masa, registro y existencia se derramaron como ondas de marea, corriendo hacia los oídos de Selene con un sonido que era cristalino. Para un mago ordinario, ya que son uno de los 12 señores, uno de los 5 verdaderos magos. Incluso el rey Magecraft Salomón, o la gran mayoría de los dioses, si intentaron lo que Selene había hecho, tocando la raíz de esta manera, no durarían ni un instante antes de ser asimilados. En el mejor de los casos, desaparecerían sin dejar rastro. Pero lo más probable es que el 99.9% de ellos fuera completamente borrado de la existencia por la raíz misma. Porque nacieron del remolino de la raíz. Su registro de todo reside allí, es su madre, su padre. Claro, los reinos del hombre están llenos de leyendas donde los débiles superan a los fuertes, donde se desafía el destino, donde los mortales matan a los dioses. Selene sabía bien los mitos, los padres asesinados por hijos, reyes traicionados por sujetos. Error status, 500, error 500, server error, 1, o tal vez aquellos que lo intentaron se habían borrado tan a fondo que no quedaba rastro. La raíz solo otorgó su bendición a las guías elegidas del destino, como Salomón, o los individuos favorecidos, tal vez malditos, como Mana Rayoji o Ayaka Sagyo. Cualquiera que haya intentado comunicarse primero, generalmente conoció un final terrible. Trago. Error status, 500, error 500, server error, 1, las plataformas de perforación inyectan agua para reemplazar el aceite extraído. Del mismo modo, el remolino de la raíz era la base de la estructura del multiverso. Si Selene solo consumiera y no se rellenara, la destrucción de innumerables mundos paralelos seguiría. Zumbido. Ella abrió los ojos. La mirada de Selene brilló como una galaxia, el brillo entre sus cejas cegadoras. Error status, 500, error 500, server error, 1, apilado uno sobre otro. Galaxias, exoplanetas, el Big Bang, la forja de los mundos, cada escena pasó ante sus ojos. Brazos espirales gruesos. Torciendo afluentes. Estrellas brillantes como diamantes en el vacío, mundos dimensionales sin fin y universos paralelos, dispuestos como constelaciones. El mar de las estrellas reflejaba un majestuoso asombro. Error status, 500, error 500, server error, 1, al tropezar primero con la raíz misma, corrompiendo su autoridad mientras atacaba simultáneamente su núcleo, ella la arrojó al desorden. Si hubiera tratado de violarla desde el exterior, incluso sin considerar la dificultad, seguramente no le habría tenido tantos mundos intactos que reclamar. Suspended within the boundless root fluid. Selene miró a las 4 esquinas. Las olas interminables de masa se agitaron como maremotas, con la capacidad de devorar y asimilar todo. Los torrentes de la raíz atravesaron el espacio-tiempo, pero ninguno podría tocarla. Curse. Asem, están haciendo un progreso rápido. Y la pequeña Elise también. En medio del infinito incoloro, el siempre extendido morado. Las manchas rojas de corrupción se destacaron bruscamente. Esta fue la razón por la cual la raíz había sido forzada a un estado tan pasivo. Después de analizar la bendición que Salomón había usado, nacida de la misma raíz, Selene explotó su vínculo para ofrecer un ataque furtivo. Simultáneamente, ella decodificó las leyes de autoridad y atravesó el tipo. Error status, 500, error 500, server error, 1, let's begin new, starting from the rivers of the primordial universe. Vas. In that instant, her entire body ignited with a violet, blood-tinged glow. Comenzó a corromper y reformar las corrientes de la raíz que la rodeaba, devorándolas, imprimiéndolas con su esencia de Onkai, desglosándolos y reconstruyéndolos como suyos. Error status, 500, error 500, server error, 1, Tembeka Hundreds. En los temblores que siguieron,
los grandes brazos de la raíz fueron absorbidos, reutilizados y luego liberados, transformados en nuevos puentes de tiempo y espacio. They pierced into anchor points across the multiverse, binding all nearby dimensional worlds. The usurpation of the ruta de Fischl began. Bueno, tal vez la usurpación era la palabra equivocada. La raíz misma carecía de conciencia y dirección. No tenía voluntad de gobernar. Más exactamente, Selene se estaba poniendo sobre ella, inscribiendo su voluntad sobre él, recolectando todos los permisos para sí misma. Estaba convirtiendo el remolino de la raíz en el remolino de Onkai. A partir de este momento, tiempo, espacio, dimensión, destino y éter en todo este dominio, todos pertenecían a Selene. En ese instante, innumerables seres en el mundo de la luna, especialmente la vida inteligente, se sometieron a una vaga sensación sobre ellos. Pesadilla repugnante, no te vas a escapar. Li Susang formó un sello de espada, su voz clara y afilada, pero con irritación. A medida que los ecos de su matriz de espada se extendieron a través del mar de flores durante cientos de millas, destrozándolo, la estructura largamente negada finalmente se rindió. Sus columnas de carga colapsaron, inclinando todo el edificio 30 grados. Que paredes permanecieron gimiendo bajo el peso, separándose. Error status, 500, error 500, server error. 1. The Court Magician, Evere Dept with a One-Handed Sword, Waura Traveled Expression. No chance to catch a breeze, is there? ¿Fue realmente necesario guardar rencor solo porque te confundí brevemente con ilusiones? Cada uno sirvió a nuestros maestros. Soy un apoyo humilde. Nunca te dañé directamente las encantadoras damas. ¿Ahora? Ignorando su tono melodioso, Senti dio un paso adelante, pasando por su propio gran disco. Sus puños apretados crujieron como petardos. Su sonrisa era arrogante y salvaje, y su respiración, cubiertas de furia, se pareció para calmar el aire como la roca fundida. ¡Mierda! ¿Qué diablos me mostraste, bastardo? ¿Crees que eres inteligente? Me tomó edades para rastrearte, damn freak. Cuando estaba peleando en la clase extranjera, alter ego, Senti y los demás habían sido completamente suprimidos. No podía luchar con toda su fuerza, y su fragmento esencialmente había sido golpeado hasta la muerte. Cuando su conciencia volvió a su verdadero cuerpo, explotó de ira. Incluso alguien tan compuesto como Fu Hua había sido indignado por el caos causado por ciertas tácticas de apoyo de Abelan Sword Saint. Sí, Fu Hua entendió que en la batalla, cualquier táctica que interrumpa al enemigo es una contribución digna de un apoyo, pero eso no significaba que lo perdonaría. Ella había resuelto resolver el puntaje. Empujando su rojo. Gafas con borde, Fu Hua levantó la vista, ojos azul cielo brillaban con anticipación enfocada. En cuanto a por qué estaban tan furiosos, imagine un juego. ¿Quién atrae el mayor odio? No es el DPS principal, siempre es el apoyo molesto, especialmente el tipo difícil y irritante. Intentas que mates, rescatan al objetivo. Intentas perseguir a alguien, te aturdieron en su lugar. Siempre se destacan en el alcance, en las líneas de fondo, fuera de la vista. Y en esa pelea, Merlín, este condenable viejo zorro, atrapó cada truco de apoyo sucio en el libro. Sus ilusiones invocaron los deseos más profundos de uno o sus mayores miedos. En el caso de Fu Hua, la ilusión mostró la muerte de su líder de escuadrón, la que la ayudó a ganar pie en la polilla durante la última era hace 50.000 años. Incluso ahora, mucho después de que terminó esa batalla, lo recordó bien. No se trataba de daños, se trataba de un tormento emocional. Durandal y Kiana, siendo protagonistas épicos heroicos con armaduras nobles protectores. Tenía inmunidad a las maldiciones, ilusiones y otros debuffs, por lo que lo evitaron. Por lo tanto, no estaban presentes aquí. Trae tu cabeza aquí. Senti no tenía paciencia para el talón suave de Merlín. En el momento en que vio que ese hada blanca impecable atraviesa la lluvia de flores en cascada, ella arrojó su látigo de acero. En respuesta al aluvión entrante de las cadenas de oro, la figura alta suspiró y plantó su personal en el suelo. Garden de Abelan. Vas, vas, vas. Las flores ilusorias de color rosa brotaban y se extienden, cubriendo todo a la vista. Pero entonces, las siniestras líneas de corrupción en el cielo desaparecieron abruptamente. Los lamentables lamentos resonan en los oídos de cada alma cesaron. Las hadas de Abelan luchan por aguantar, y las unidades Valkyrie bajo el mando de Fu Hua, todos se detuvieron. El marco destrozado del mundo se estaba reparando.
¿Fue esta victoria? Pero, ¿por qué aún queda esa ominosa grieta espacial? Merlín levantó la vista, su comportamiento frívolo habitual desaparece. A certain suspicion, one had deliberately suppressed, now resurfaced. So on. Su lado había ganado y el remolino de la raíz ahora tenía el poder de repuesto para comenzar a reparar el daño estructural causado por las violaciones forzadas en la estabilidad mundial. Or, Selene had won. If the world had already fallen into her hands. Ya no había necesidad de invasión o corrupción. Una ola extraña se agitó dentro del corazón de Merlín. Al momento siguiente, una voz resonó, mucho más siniestro que cualquier mera cadena de palabras aterradoras. Merlín entendió al instante. La entidad que emite esta proclamación a toda la vida del lugar que registra todas las cosas, solo podría ser Selene. Para todas las fuerzas, cesar las hostilidades. Finalizar todas las campañas de exterminio contra los mundos. Ahora se permiten discusiones sobre términos de rendición. Aquellos que todavía se resisten, matan a todos. Cualquiera que inició ataques, extremos de todas sus líneas de sangre. Colaboradores, exilio permanente. Como si fuera más allá de los cielos infinitos. 2 soles rojos se alzaron como ojos, colgando, atornillados y oprimiendo todas las cosas. Una presión aterradora sangró en el universo físico. NNGH. Las florecientes flores ilusorias se marchitaron instantáneamente. Los cuerpos se abrocharon debajo del peso de esa fuerza. En ese momento, se sintieron como hormigas debajo de un dios. La presencia que exudaba esta presión se encontraba por encima de toda la vida, incluso por encima del mismo mundo. Solo escuchar su voz envió a Merlín a un momento de desorientación mental. Pero pasó rápidamente. Cuando Merlín se puso de pie nuevamente, notó que los soldados imperiales cercanos ahora estaban comenzando a pararse también. Como pesadilla, no debería sudar. Pero en ese momento, se sintió empapado y frío. Sonido metálico. Un sonido dividió el aire. Merlín rápidamente se zambulló como una rana, mirando un látigo de acero cortar varios mechones de su cabello. Usando una sonrisa forzada y superficial, dijo, ¿debes insistir en golpearme tanto? ¿Tú, qué estás diciendo? Sentí, a mediados de swing. Haz una pausa cuando Merlín de repente arrojó a su personal. ¿Qué quiero decir? ¿Su Majestad Selene simplemente emitió términos para rendirse? Entonces, me rindo. Extendiendo las manos, Merlín no mostró vergüenza, de hecho, parecía complacido consigo mismo. Con una sonrisa radiante, giró las mesas. Lady Senti, seguramente, no desearías desafiar la orden de su majestad. ¿Lo harías? Chapter 534, Arrangement. Clunk, clunk. We each step forward, the sensation of crashed stone and scattered shrapnel passed into the torn soil. As the great fairy magician cast aside his staff and raised both hands. On the Avalon battlefield, the air fell silent. All that remained were the heavy footsteps of steel boots, the cocking of guns. Error status, 500, error 500, server error, 1, como un hada nacido naturalmente, o al menos uno con linaje de sangre de fantasía, ella y otros como ella podían sentir ligeramente el cambio en el remolino de la raíz. Motor was still the absolute origin of all things, the start and end of this universe, the keeper of all records. But her concept had changed. What was once a formless. Error status, 500, error 500, server error, 1, a grievous approach completely short-circuited Senti's brain. She only seemed wild and attention seeking on the outside. En comparación con Fuhua, ella era más decisiva y basada, pero en el fondo, todavía conservaba la maravilla y la inocencia de un recién nacido, curioso sobre el mundo, anhelando, llena de vida. ¿Elegante? No tanto. Y ahora. Error status, 500, error 500, server error, 1, sometimes, self-preservation is a form of wisdom. Sintiendo las miradas cada vez más hostiles de sus compañeros de hadas avalonianas, Merlín tosió de manera ligera y silenciosa un poco más cerca del costado de las monjas de batalla. Vivian and the native Avalonians, shameless old bastard. We all just watch you pull your tricks. I'm one of yours now. Merlin said easily. What's that treaty called again? Ah, sí. De Geneva Convention. Surely a nation as prosperous and mighty as yours would treat its talent well, especially someone as gifted as myself. With grace, Merlin's shifted identity and even began flattering himself. What an amusing person.
Al observar a Senti perder terreno en el intercambio verbal, Fuhua emitió instrucciones a los oficiales imperiales cercanos para comenzar los procedimientos formales de rendición, mientras que simultáneamente ordenaba una vigilancia mayor. Stepping forward, Chiadid, Lord Merlin, with your talents. Y imagine both empires military and diplomatic agencies would welcome you with open arms. Después de todo, dijo con una media sonrisa, tus ilusiones y habilidades de supervivencia me impresionaron. Ha pasado mucho tiempo desde que estaba tan enojado. Eso no puede quedar impune. Anschi mentit. As a prospective Grandcaster. Error status, 500, error 500, server error. 1, blowing up Selene's property. Fuhuabas that reckless. Killing him was out of the question. Emig no te benvi de real body, maybe used an more clone. Pero no importaba. The Grage still stood. Step, creak. With that thought, Fuhua began slowly walking toward a visibly awkward Merlin. 11 de illusion is cast. It's out of my control, stammered. The technique adapts to its subject's context. His eyes darted around. From the corner of his vision, echoed sight of several battle-hardened illusion victims creeping up with ominous smiles. Realizing the danger, Merlin tried to explain. Grieta. Gloves on, joints popping. Fuhua stepped forward with methodical seriousness. A prisoner of war must behave as such. As a field commander in this war zone, y believe y have full authority to the always a POW. Tenga la seguridad de que tenemos amplios suministros de curación. Siempre recompensamos a los que se rinden sabiamente. Sin cicatrices. Sin efectos secundarios. Solo, un poco de dolor temporal. It will be over quickly. Somewhere in the Earth's moon orbit of a dimensional universe. Is it over? TCH. Sdeat withdrew her gas and as her straight blade saber, the reflected cold light glinting in her icy blue eyes. Her breath was heavy, that sense of inner fullness made her murmur to herself. Are turn surge? Stronger again? Her Majesty grows more unfathomable by the day. Como uno de los Searchers subordinados de Selene, Sdeat no era como Sebas o Elise, criaturas nacidas del linaje de la bestia Onkai que podría escalar en el poder directamente con la propia ascensión de Selene. But she did receive a share of the power feedback. So the extinction campaigns are ending. And we're switching to reconstruction. Still, demon, there is probably no point rebuilding it. Post-conquest rebuilding was Sdeat's forte. She had done it so many times that the Imperial Army had developed a streamlined protocol. Seated her blade, Sdeat turned back to the shattered silver lunar landscape. Desde lejos. Error status, 500, error 500, server error. 1. Molten magma surged out through the frozen cell, racing outward in all directions. A medida que la lava aparecía dentro de las gruesas capas de hielo que formaban la estructura pseudo-terrestre de la luna, una poderosa onda de choque atravesó las capas, detonando una enorme nube de hongos rojos naranja justo antes de los ojos de Sdeat. Error status, 500, error 500, server error. 1. Justo cuando Sdeat se preparó para ordenar que los buques de la Armada Imperial estacionados cerca comenzaran a asegurar el control mundano de esta zona de guerra, una voz, de gran parte pero encantadora, suplicada detrás de ella. Her blue eyes widened. Your Majesty. As close as they were, and as loyal as Sdeat was, she still saluted respectfully. Selene silver hair whipped wildly from the moon's exploding shockwave. Con una elegante curvatura de su codo, hizo un gesto para que Sdeat se levantara, murmurando mientras ahuecaba su barbilla, el palacio de la luna carmesí de la tierra, verdaderos antepasados, es todo. Ella hizo una pausa. Sdeat, send orders, the advanced troops are to eliminate all vampires, goals. Error status, 500, error 500, server error. 1. Such defective beings, Selene could wipe them out with a thought. But military merit and the noble title system were among the pillars of her empire. Her warriors deserved the chance to climb heads. A self-reinforcing system, this was how Selene's empire remained vibrant even beyond mere conquest. This was civilization. Few superiors looked after their troops like she did. Yes, your Majesty. Sdeat pounded her chest with a closed fist, smiling. Selene observed the scene before her. The Earth, now bare, felt utterly incomplete without its lunar twin. Quebrar. With a flick of her finger, the frozen lunar ruin blast with energy.
Error status, 500, error 500, server error. 1. Sdeat immediately understood this was not time reversal. Much better. Las principales batallas han terminado. ¿Qué restos son la reconstrucción, los rendimientos y las rebeliones menores? Me imagino, Sdeat, ¿ya estás pensando en cambiar de publicación nuevamente? Selene turned with a smile. 3 passes behind her, arms crossed, Sdeat didn't hide her intentions. Your Majesty knows me well. I, Sdeat, am but a hunter from the northern province of the Empire. I live for war, slaughter, and the hunt. Even if you didn't like it, you've got no escape. Curse is still tied up at the Budo front and can't be stationed here. Error status, 500, error 500, server error. 1. I will appoint you as the direct military overseer for security within the Type Moon world, Selene declared, leaving no room for debate. Comprendido. Sdeat stood tall and firm. Selene nodded. One more thing, after this Barzone is settled, report to Alisa's front. The future capital and governor general SSEAT for this world will be established in the original universe. Aunque actualmente está destruido, la estructura fundamental permanece. Casi ha alcanzado el dominio completo del mundo de la luna. Se restaurará pronto. Cuando llegue el momento, de vez en cuando, notifique a la fundición imperial. Dar una propuesta completa para construir un capital del sector estelar y envíelo a mí. Yes, Your Majesty. Capítulo 535. Si no trabajas duro, ¿cómo puedo aflojar? En el borde del mar de las estrellas, en un universo de alta dimensión al borde de la extinción, la civilización que una vez fue la muerte de seres inteligentes que gobernaba la galaxia ya había perecido. En los fríos alcances del espacio cósmico. Una grieta espacial masiva cortada en el río estrellado como una herida aterradora tallada en la tela del universo. En medio del vacío, las llamas de plasma expulsadas por los motores de conversión de energía de Onkai de grado militar iluminan la oscuridad. El frío. Las superficies metálicas muy contorneadas de los buques de guerra brillaban bajo el resplandor radiante de los motores de sus buques vecinos. Asándose, se parecía a un grupo de gigantes de acero brillando como innumerables soles y estrellas. Innumerables cúpulas de acero se elevaron de fortalezas pesadas, y filas sobre hileras de cañones colosales de fortaleza dirigidos a la galaxia ilimitada. Posicionado entre cañones de guerra y numerosas armas de destrucción masiva, el emblema de águila de doble cabeza imperial radiante declaró su lealtad. Un emblema metálico gris plateado puro y austero estaba grabado a los lados de cada barco, una máscara de acero en forma de calavera, carente de cualquier decoración superflua o talento personal. Este símbolo solo fue suficiente para borrar cualquier duda en las mentes de los ciudadanos imperiales con respecto a la voluntad de esta formidable legión y una determinación despiadada. La cuarta legión de los Astartes, guerreros de hierro. Cada buque de guerra de los guerreros de hierro mostró una estética brutalmente funcional en sus símbolos tácticos, filosofía de diseño y enfoque utilitario. En comparación con otras legiones, los bueyes en estos cascos de acero enormes eran pocos y distantes. La única excepción fue el buque insignia de la Legión de los Guerreros de Hierro, la Sangre de Hierro portador de espacio espacial, con un diámetro superior a 300 kilómetros. Aunque igualmente austeros con su pintura gris plateada y su vacío, un casco sin ventanas, construido únicamente para la guerra. Su puente de comando era notablemente lujoso. En la cima del puente gótico en forma de aguja, se encontraba enormes ventanas de vidrieras y numerosas estatuas, bajorrelieves y murales que representan la imagen radiante de la divina emperatriz. Por supuesto, todavía no podía compararse con la opulencia de los templarios negros de la tercera legión, los ángeles de sangre de la novena legión, o los 13 ultramarina de la legión. Según las palabras del comandante de los guerreros de hierro, este magnífico palacio construido sobre el puente no era para sí mismo. No tenía afinidad por tales cosas. La tecnología de guerra y los datos militares fueron en lo que confiaba. El centro de comando y la sala de operaciones estaban donde pertenecía. En cuanto a para quién fue para crujir, la espesa puerta de aleación dorada se abre, revelando el interior del palacio a su verdadero maestro. No importa cuán ocupados estuvieran, al ver al recién llegado, cada oficial de la Marina Imperial agarrando una tableta táctica sintió una oleada de shock y fervor ilimitado chocando contra sus cofres. Incluso los imponentes guerreros de Astartes y los comandantes de Sangeili cayeron a una rodilla, se enfrentan sobre los corazones. Su Majestad. Dios mío.
Los gigantes vestidos de la armadura de poder maestro de la obra maestra de plata también se levantaron de sus asientos, saludando, prometiendo su lealtad eterna a la figura que se acerca. Las voces humilladas y temblorosas sonaron en sucesión. Los ojos de Selene miraron a través de la ventana del piso al techo en el planeta afuera, un mundo estéril completamente cubierto de construcciones metálicas, su superficie compuesta de enormes placas de armadura y vastas franjas de maquinaria expuesta. Caos. A primera vista, toda la información inundó la mente de Selene, una esfera de Daisen. Al igual que la megaestructura creada por una civilización inteligente de otro universo, construida alrededor de una estrella y capaz de absorber toda su energía, una nave nodriza interestelar supermasiva. El buque insignia de los dioses de la máquina griega, el caos primordial, de los que surgieron los dioses olímpicos, incluido Zeus. A medida que su universo original se acercaba a su fin, el caos gastó el 97% de sus funciones para transportar a los otros dioses de la máquina a universos alternativos, confiarles la misión de restaurar su mundo natal. La flota de Dios de la máquina deambuló por el cosmos durante decenas de miles de años, buscando un planeta adecuado para establecerse. Justo cuando sus reservas de energía estaban cerca del agotamiento, descubrieron la Tierra. Descendiendo sobre él, su inmenso poder obtuvo la adoración de la humanidad, y paso a paso, evolucionaron hacia las deidades conocidas en la mitología griega. Anteriormente, para resistir la erosión de Selene, el remolino de la raíz había aflojado su agarre, permitiendo que ingresara al universo físico a través de una grieta espacial. A juzgar por su trayectoria, parecía estar dirigiéndose hacia Chaldea para confrontar a Alicia. Sin embargo, a mitad de camino, encontró la fuerza principal de la flota de los guerreros de hierro de la Cuarta Legión. La naturaleza de su existencia y los mecanismos por los cuales operaba fascinaba profundamente al Señor del Hierro. Y así, con sus sistemas lejos de recuperarse, el caos fue asediado. Lancas de luz gigante, macro. Cañones, pesados cañones electromagnéticos, cañones de plasma pesados, cañones de fortaleza orbital, cañones nova, un aluvión abrumador de armamento llovió de una vez. Toda la superficie del planeta fue casi borrada por el bombardeo, revelando debajo de la armadura en capas el núcleo estelar que impulsó sus sistemas. Sin embargo, ahora, la estrella alojada en el interior se había vuelto oscura y sin vida. Selene retiró su mirada. Asem, parece que has adquirido el premio que deseaste. Los buques de guerra imperiales anclados en posiciones orbitales fijas alrededor del planeta, y los guerreros de hierro estacionados en la superficie, confirmaron la verdad. Se había convertido en el botín de los guerreros de hierro. En efecto, mi emperatriz. Este será el mejor trofeo. Te aseguro que lo transformaré en un activo táctico estandarizado no menos formidable que el halo o el gran arca. Un gigante imponente se paró del asiento de comando central en el vasto gran salón, su tono lleno de alegría sin disfraz. Era aún más grande e imponente que los guerreros de Astartes a su lado, que parecían casi infantiles en comparación. Su armadura pesada y temible, completamente en tonos metálicos grises plateados, estaba abordado con un borde de latón agudo y minimalista. En sus brazos de gran tamaño blindados, los mini lanzadores de luces de luz múltiples pulidos colgaban a sus lados. Su cabeza deliberada afeitada estaba cubierta por un sistema de interfaz neuronal de firma, lo que le permitió ordenar su flota y su exclusiva legión de batalla de Iron Rin en tiempo real. También sirvió como un marcador de su identidad. Cuarta Legión del comandante de Astartes, Señor del Hierro, Perturabo Asem. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Con pesados pasos. Perturabo Asem se acercó a Selene y cayó a una rodilla como una montaña de acero y jade, su cabeza una vez prestada se inclinó profundamente en deferencia. Mi emperatriz, los guerreros de hierro no te han fallado. Clang clang. Selene se echó a reír de todo corazón y palmeó el grueso pauldrón del Señor del Hierro, más ancha que la mitad de su cuerpo. Muy bien, Asem, Rais. Cuéntame sobre tu nuevo plan. ¿Qué inspiración te ha dado esta máquina de la máquina de Dios? Preguntó, dirigiendo la conversación hacia su área de interés. Mientras hablaba, Selene hizo un gesto para que los oficiales atendidos se elevaran. A tu orden. Con sus palabras, Perturabo Asem respondió con temblor emoción de su postura arrodillada, claramente movido. Cuando se trataba de este tema, Perturabo Asem se adelantó. Un amante natural de la ciencia y la tecnología, no era orador. Diseñar máquinas de guerra cada vez más eficientes y despiadadas fue su mayor pasión.
También fue lo que convirtió a su legión en uno de los 3 principales colaboradores más frecuentes con la Oficina de División y Ciencias del Imperio. Perturabo Acem prácticamente se puso de pie, manipulando la exhibición holográfica central en el gran salón para mostrar sus diseños a medio terminar y aún más desarrollados. En ese momento, su rostro, generalmente encerrado en un estado de compostura mecánica, incluso irrumpieron en una rara sonrisa. Ojos brillantes de emoción, el Señor del Hierro fijó su mirada en Selene. Como si fuera iluminado desde adentro. Despleando de entusiasmo, combinó el discurso y el gesto para explicar su plan. Su sonrisa, raramente vista por sus subordinados, sorprendió a los cercanos guardias de honor de Hierro Warrior en silencio. Esta escena, tal vez no es la comparación más precisa, se parecía a un niño que informaba con orgullo una buena calificación a un padre. Oye, emperatriz. ¿Estás viendo esto? Tomar apuntes. ¿Estrella de la muerte? Al escuchar la descripción de Perturabo Acem, Selene frunció el ceño ligeramente y murmuró para sí misma. Una estación espacial de batalla del tamaño de un planeta, satélite móvil, satélite de defensa orbital proyectado para el mundo capital de la Legión de Astartes, arma experimental con cargos del fin del mundo. Todos estos descriptores inmediatamente se les puso en cuenta una cierta superación celestial. ¿Estrella de la muerte? Perturabo Acem se detuvo, murmuró para sí mismo y luego se reconsideró. His, suena bastante apropiado. Inmediatamente se inclinó y dijo, gracias, Su Majestad, por otorgar un nombre. Completaré la modernización del prototipo a la vez. Selene se rió y asintió, aceptando su interpretación. El método de ataque del caos, que ojo disparando un rayo mágico FTL, se parecía a la estrella de la muerte. Pero él le recordó, la potencia de fuego convencional actual del imperio ya era más que suficiente. En términos de capacidad destructiva de un solo objetivo, excedieron con creces el caos. Sin embargo, parecía haber una brecha de potencia de fuego entre la escala de un solo planeta y una galaxia entera. Esta brecha no estaba en una proyección sostenida de potencia de fuego, sino en una capacidad destructiva instantánea. ¿Destruyendo una sola estrella? Casi todos los recipientes de la Marina Imperial recién comisionada podrían hacer eso. Incluso un buque de transporte sin pretensiones. Una vez equipado con torpedos torbellinos o torpedos de torbellino bipolar, podría reducir una estrella a escombros con solo 5 libras de presión en un botón. En cuanto a las armas que abarcan la galaxia, las ondas de neutrinos en fases de la matriz de halo podrían barrer toda la vida a través de la Vía Láctea en un instante. El problema era el terreno medio incómodo en el medio. Tome el sistema solar, por ejemplo. Sin usar bombas de agujeros negros o métodos no convencionales como la detonación estelar, un acorazado principal de la Armada Imperial que depende únicamente de la potencia de fuego convencional todavía le resultó difícil aniquilar un sistema estrella al instante. Por lo tanto, construir una estrella de la muerte impulsada por Onkai Crystals en lugar de la fuente de energía de Chaos parecía intentarlo. ¿Una estrella de la muerte del tamaño de una estrella en sí? Tal salto en el pensamiento. Selene se frotó la frente, divertida. ¿Por qué estoy apresurando esto? El arsenal del imperio ya estaba en un estado de excedente de potencia de fuego. Lo que ella estaba reflexionando ahora era probablemente algo para lo que la doctora Facion y Mobius ya se habían preparado. La propuesta probablemente ya había sido presentada. En cuanto a su papel, dirigir la dirección desde el centro era suficiente. Después de todo, esos veteranos en la primera línea entendieron el desarrollo militar y las deficiencias del imperio mucho mejor que ella. Selene nunca había usado personalmente la mayoría de esas armas. Un chasquido de sus dedos fue más devastador que un aluvión completo. Y con eso, sus pensamientos deambularon de nuevo. Estrellas errantes depredadoras. Starships construidas con tecnología desconocida, viajando más rápido que la luz sobre fragmentos de escombros estelares. Lo mejor es enviar los especímenes capturados y los registros a la capital imperial para que el Dr. Facion estudie. ¿Y su trayectoria? Señaló hacia Leiva. Mientras tanto, en otro lugar. Descansando diagonalmente en un lujoso sofá con cortesía en el dorado rojo. Selene ya había cambiado al modo de relajación después de cargar a Leiva con tareas adicionales y patearlo. Bostezó, usando una delicada manipulación gravitacional para pelar una oferta de fruta fresca de cierto mundo agrísico bajo la Tercera Legión, y comenzó a masticar de manera tranquila. El contraste de estilo es demasiado marcado. Si tuviera que decir,
Todavía prefiero ir de incógnito a la tercera legión de Leiva. La indulgencia es inigualable. La habitación estaba lujosamente decorada. Incluso el enchapado de la armadura interior había sido pintado de un deslumbrante rojo púrpura, incrustado con adornos de oro. Era una sala de observación tranquila, con una fuente interior finamente elaborada escondida en una esquina de la lujosa suite. A su lado se sentó un quemador de incienso, el humo que se eleva de su parte superior y se dispersó en formas siempre cambiantes, una grúa en un momento, un dragón al siguiente, vívido y realista. Directamente adelante había una enorme ventana de observación de piso a techo. El marco externo estaba finamente tallado en el acero de Orichalcum, el marco interno hecho de madera de montaña rara. La estructura de vidrio reforzado ofrecía una vista clara del planeta a continuación, así como la tercera flota de la Legión estacionada en baja órbita. El piso estaba pavimentado con una sola losa de mármol, flanqueada por columnas de ónix. Cada columna estaba grabada con inscripciones doradas que relataban las victorias de la Legión. Entre ellos había estatuas de los guerreros del campeonato de la Legión a través de los siglos. Esa figura de pelo marino, ¿no fue ese Hakfu? Desafortunadamente, Hakfu se desplegó actualmente en un frente diferente abierto por Black Templars Legión. De lo contrario, Selene habría insistido en enviar a Hakfu a Bull Merlin con un golpe. ¿Por qué? Por la diversión. Obviamente. En cuanto al estado actual de Selene, uno podría llamarlo de conciencia dividida. Su conciencia principal permaneció en el remolino de la dimensión de Onkai, experimentando la autotranscendencia, mientras que sus avatares secundarios estaban inspeccionando la base. Las mentes permanecieron vinculadas. Pasar demasiado tiempo en el remolino de la raíz se volvió aburrido, el caos inmutable, los turbios campos de estrellas. Enviar un fragmento para respirar el aire fue una forma decente de pasar el tiempo. Para usar una analogía, el cuerpo principal de Selene todavía estaba durmiendo, pero su conciencia estaba despierta, e incluso eligiendo qué tipo de sueño tener. Algunos avatares estaban visitando Esdeat. Otros perturbó a Sem, algunos Leiva y aún otros. Entonces algo que experimentó Fuhua trajo a Selene un poco de alegría. Aprovechando su acceso al remolino de la raíz, Selene aprendió lo que Merlín había hecho. TSK, usando ilusiones para mostrar repetidamente a Fuhua la muerte de su líder de equipo, la que veía como una figura mentora. Merlín. No es de extrañar que te golpearan como un estafador atrapado con las manos en la masa. Crujido. Selene alcanzó una porción de pizza estirada con queso de la mesa de café y tomó un mordisco ligero. Parece que finalmente puedo relajarme.